Vivir apasionadamente en la gracia de Dios es el tema en esta mañana, ya casi llegando al final, gracias Señor, del análisis de Hechos de los Apóstoles. Dice en el capítulo 12, versículo 25, Bernabé y Saulo, ¿sí?, que estaban de visita en Jerusalén, concluyeron su servicio en ese lugar y regresaron a Antioquía, que era el centro de atención de la iglesia donde estaban Bernabé y Saulo, llevando con ellos a Juan, al que le decían también Marcos. Acá tenemos la explicación del inicio del ministerio de Pablo, que arranca en el capítulo 13, ¿sí? Pero acá arranca la formalidad de ese ministerio. Todos sabemos que la historia de Pablo se debe a un cambio de estructura espiritual, mental y conceptos sobre la interpretación de la vida espiritual en él y el conversión, porque él sale de un Dios deformado, un Dios que amenaza, que vigila, que nos da una ley para castigarnos para el que sale de la ley. Esa es la mirada que tenían en ese tiempo los legalistas como Saulo. A un Dios que se le aparece en medio del camino, que cae en tierra, que se le aparece Jesús y él se convierte, queda ciego y se va a una casa, y ahí está la gracia de Dios, porque él estuvo no solamente en la casa, sino después estuvo en el desierto meditando de qué era ese Dios diferente, que antes lo conocía de una manera, ahora lo conoce de otra. Una conversión de concepto y espiritual, nació de nuevo. Pero fue la gracia de Dios que se representó en Ananías, que es un hermano que no quería ir a visitarlo, como muchos de nosotros no quieren ir a visitar a alguno, porque nos asustan, porque es peligroso, no sé. Y él fue a la casa de Saulo y le dice, hermano Saulo, y le ponen las manos sobre su cabeza y él ve el amor de la comunidad. Porque ¿quién le va a decir, hermano, a uno que asesinaba? Que ahí seguramente había esposas, viudas por Saulo, había padres sin hijos por Saulo, que los había matado. Entonces decirle, hermano Saulo, pero la gracia aparece allí. Aparece la gracia cuando Bernabé, un hombre de buen corazón, ¿sí?, con una visión amplia de las cosas espirituales, lo llama. Antes de eso lo incorpora a los apóstoles y le dice, bueno, que entre acá porque no, pero él no se convirtió, que no se convirtió. Entonces Bernabé cuenta el testimonio y lo mete ahí en la iglesia, que nadie le quería abrir la puerta. Estaba la gente entrando y le decía, bueno, y Bernabé después los llama y ahí en el capítulo 13 aparece esta iglesia donde Saulo y Bernabé empiezan a trabajar. Entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y doctores, maestros, dice otra traducción, Bernabé y Saulo, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y al final aparece Saulo. Ahí está la iglesia, y este es el liderazgo. Ahí aparecen maestros, que ahí la traducción es doctores, y profetas, aparecen allí. Eran personas que predicaban y le daban una interpretación adecuada a la revelación. Y aparecen nombres, un tal Lucio el Cireneo, aparece en la historia como aquel que se había animado a predicarle a los gentiles. Aparece un tal Manaén, que jugaba a la bolita, perdón por la vejez, o a no sé qué jugaba hoy con su compañero de infancia, digamos que era hermano de leche de Herodes. Entonces estaba en una elite alta y él encuentra la gracia del evangelio, se convierte y es uno de los responsables de la iglesia. Hay un tal Simón llamado Níger, dice ahí, ¿no? O el negro, pero no se podía decir porque si no nos suspenden los partidos, ¿viste? Por discriminación, entonces Níger, ¿está? Pero era un negro, un africano que aparece en la comunidad, ¿sí? Y al final, Saulo, al final,
La gracia de Dios hace que uno no pelee por ser nombrado al principio. Cuando uno entiende el origen, de dónde nos sacó el Señor y lo que nos dio el Señor, no estamos preocupados por ser llamados primero. Y dice un comentarista que Saulo no tenía problema, se menciona al final. Como tampoco más adelante Bernabé lo tenía, porque Bernabé había estado con Saulo, ¿sí? Y era Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y en un momento en la historia de los viajes aparece Pablo, Saulo y Bernabé. Y no tenía problema Bernabé. Que primero, segundo, tercero, la gracia de Dios y la gracia de Dios. ¿Pensamos así? Amén. La gracia de Dios es el amor de Juan 3:16 revelado a cada uno de nosotros. Que todos lo conocemos de memoria. Amén. De tal manera, y lo que hemos cantado también, amó Dios. ¿Quién es el mundo? Si usted puede poner ahí, de tal manera amó Dios a Lomas, o de tal manera Dios amó a Luis, ¿sí? Para que pegue un poco más, el mundo, ¿sí? ¿Y cómo demostró ese amor? Ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la gracia, pero está la verdad. Porque, ¿qué pasa? La gracia de Dios no es abusar de la verdad. Hay algunas personas que les cuesta escuchar la verdad sobre su situación. Y catalogan cuando alguien les está diciendo algo que no les gusta escuchar, pero que es la verdad, pero está bien dicha, en amor, con respeto, todo lo demás, lo catalogan como duro, todo lo demás. Pero eso es un extremo de la gracia. La gracia nunca pisotea la verdad. Y la verdad nunca tiene que pisotear a la gracia. Ahora, Juan 3:16 está la gracia y la verdad. Porque el amor se derramó, pero son salvos los que creen. No es todo el mundo. Y hay muchos conceptos. Ayer yo estaba caminando, un pastor, un hermano en Cristo, con un shortcito, lentes de sol, una visera, y había unos que estaban vendiendo a un Dios con una revista, saco y corbata, 40 grados en la sombra. Si querés tener una familia feliz, ¿no? Y digo, yo nunca voy a ser feliz mirando a ese que me está vendiendo así. Después me acerco, lo eludí, me acerco y se me acerca otro y me dice, le queremos hablar del Dios Madre, que es una secta, un concepto de Dios. Hay de todo, en un parque, ¿sí? A veces sabemos Juan 3:16, pero no captamos la verdad del Dios de amor y Dios de verdad, Dios de gracia y Dios de verdad. No hay un Dios Madre. No, eso que están predicando en esa revista, no es la verdad. No es falta de amor decírselo. Me vinieron algunos pensamientos, y si yo me pongo a hablar, y no sé. ¿No? Ahora, la gracia de Dios es comprendida progresivamente en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Yo soy consciente, y oraba por esto, de que hablar esto una sola vez, o 2 veces, o 3 veces, no va a ser captado en su totalidad. Porque venimos con ideas religiosas y de una sociedad donde el mérito es la causa para el premio. Si yo me porto bien, me va bien. Si yo me porto mal, me va mal. Si yo me porto bien, Dios me va a querer más. Si yo no hago todo bien, Dios me va a querer menos. Pero la Biblia dice que Dios ama. No es que el amor de Dios, no deformemos a Dios. No es que Dios está desde el cielo, a ver si Luis oró el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No, el domingo no fue a la iglesia porque llueve y nos encogemos los cristianos. Mejor no salgo. Entonces lo amo menos. No, porque ahora no hizo esto, entonces lo amo menos. No, Dios ama. Igual siempre. Y usted me va a decir ahí, y yo sé lo que está saltando en la cabeza de usted. Entonces hago lo que quiero. Acuérdese, gracia y verdad. Acuérdese.
¿Y entonces qué vivo esto? ¿Cómo es la cosa? Y que Dios te va a seguir amando. Porque Juan 3:16 lo sabemos de memoria, pero Juan 3:17, ¿quién lo sabe? Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios tiene que ver con esa declaración de amor que nace en la cruz, con una entrega de amor, de generosidad, de prestar atención, de dar cuidado, de bendecir a gente que no lo merece, vos, yo, todos. Es una gracia que no busca compensación. Bueno, yo le voy a dar esto para que Luis haga lo otro. No pasa por ahí. Dios da sin ese cálculo. Es un Dios que asume la humanidad imperfecta de cada uno de nosotros y nos tolera esas cosas que son intolerables. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se entendió progresivamente? Porque lo vemos con los judíos. Los judíos empezaron a escuchar este evangelio de gracia y no lo aceptaban. Ni los mismos apóstoles lo entendían cabalmente. Porque ellos que vieron la gracia de Dios en Jesús, porque dice Juan, vimos su gracia, ¿sí? Y vimos a Jesús encarnado, capítulo 1 de Juan, que habla de la encarnación, lleno de gracia y de verdad, ¿o no dice eso? A pesar de que dice todo eso, cuando le dice, vayan y prediquen el evangelio en todas las naciones, ellos dicen, amén, y salían y predicaban solo a los judíos. O sea, no entendían cabalmente la gracia de Dios. Yo me propongo que usted crezca en el concepto del amor de Dios hacia su vida. Y Pablo dice, y lo compartía con una persona esta semana, ¿de qué sirve saber? No es que está mal, porque yo me gusta saber, pero ¿de qué sirve saber todas las leyes y las cosas que Dios dice, etcétera, 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 si yo no crezco en amor? Dice, Efesios dice, el día que ustedes crezcan en amor, en la comprensión de la abundancia, del amor de Dios, serán llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno capta ese amor y lo sabe canalizar sanamente, somos llenos de la plenitud de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Philip Yancey habló en su libro, que es un libro muy recomendable, Gracia Divina versus Condena Humana, habló de dos personajes de la historia que tenían dos comportamientos diferentes. Uno se llamaba Pelagio, estamos hablando del siglo IV, yo no había nacido, usted tampoco, que era una persona que a simple vista usted lo veía y era bien vestido, un buen lenguaje, un buen comportamiento cristiano. ¿Y sabe lo que dice usted? Ese es un buen cristiano. Eso es lo que usted ve. ¿Sí? Y tenía todo eso. Y por el otro lado aparecía un tal Agustín, dice acá el autor, y que es conocido por San Agustín, que en su juventud era inmoral, que tenía una extraña relación con su madre, extraña, que tenía muchos enemigos. Sin embargo, Pelagio creía en un Dios del esfuerzo y del mérito, y Agustín creía en el Dios de la gracia. Y el que está revelado en las Escrituras es el Dios de la gracia. Entonces Pelagio, que tenía una buena conducta, tenía otras cosas que genera un Dios deformado, que es abuso de autoridad, que es un carácter fuerte cuando uno se equivoca, que es ante el error de los demás juzgar y señalar. Hoy es hacer un video en YouTube y subirlo. ¿Vieron lo que predicó el pastor Luis? Y aparece el video del hermano que tiene la razón y los demás no tienen la razón. Ese es Pelagio. Y San Agustín era un Dios, para él, un Dios que lo amaba a pesar de todas esas imperfecciones que evidentemente no las quería tener, pero que le costaba salir de ahí, pero él aceptaba al Dios de la gracia. Dios me ama igual a pesar de todas estas incomodidades e incoherencias que tengo en mi vida.
Y usted dice, bueno, pero hay que decirle algo. Sí, sí. Pero el Dios de gracia ve diferente el progreso y el proceso de la gente. Por eso Jesús habló de eso. Vamos a leer un pasaje ahora. Jesús dice en una parábola, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos al gran banquete, que los pelagios no quisieron ir. ¿Sí? ¿Quiénes que tenían que ir al banquete? Esta gente que puede, que Dios la ama más por su comportamiento, pero estos inválidos, pobres, cojos y ciegos, esto Dios no ama porque son imperfectos. Entonces, y ahí en la parábola dice, como los primeros no quisieron entrar al banquete y aceptar el evangelio de la gracia, no puedo aceptar un evangelio así. Invita a los pobres y invita a los... Todo lo que dice Jesús. Cuando estuve en Uruguay me sorprendió, y esto es el impacto que produce un buen consejo o una buena palabra de validación. Una persona que tiene carga por los discapacitados. Hace muchos años atrás, su hermana tuvo una discapacidad por una mala operación. Yo no voy a contar, porque es de mal testimonio, lo que hicieron los cristianos para que esa hermana saliera de esa situación. Las cosas que le dijeron, las cosas que hicieron. Usar mal la fe, mal, que desanimaba a esta hermana mucho más de lo que estaba. Y en un momento yo no sé, se ve que a mí, viéndola, le dije, te animo que hagas porque en el pueblo de Dios hay mucha necesidad, pero ya hace muchos años atrás que se lo dije, y me había olvidado, ¿sí? Y ahora ella escribió un libro y me regaló un libro sobre cómo preparar la iglesia para recibir a discapacitados, que son personas y todo eso. Gracias, le dije a Adriana, gracias. Dije, lo voy a leer en el regreso a Montevideo, que no sé qué hacer. Uno no sabe qué hacer, porque no puedo dormir en un micro. Usted puede dormir en un micro, yo no puedo dormir en un micro. El celular no funciona porque no tengo wifi. ¿Qué hago? ¿Usted qué hace? Adelante tiene la nuca, al lado tiene uno que está durmiendo y yo no puedo dormir. ¿Qué hace usted? ¿Ora? ¿Qué hace? Porque vos por Montevideo vos ves pasto, una vaca. Pasto, otra vaca. Entonces agarré y le empecé a leer el libro. Y cuando llego al final dice, yo agradezco las palabras de Luis Viñas porque me alentó. Y sí, una visión de gracia y una palabra de gracia a gente que sufre. Y eso es lo que Jesús dijo. Ocupate por todos, está diciendo. Ocupate también por los que no te pueden retribuir. Válidos, cojos. Aceptá a las personas a pesar de su situación. Validá a la persona a pesar de las cosas que te molestan de esa persona. Sé heterogéneo en tu amor, no seas homogéneo. No ames solo que te parecen a vos. Sé heterogéneo en el amor. Así como Ananías lo fue con Saulo, hermano Saulo, y Saulo se sorprendió, ¿cómo me va a llamar hermano si yo maté a este? Bueno, hermano Saulo, Dios te transformó, estamos acá, y eso es gracia de Dios que apasiona. A mí me apasiona eso. Si usted está apasionado, diga, haga algo para que, ¿sí? A mí me apasiona eso. Amén. Bueno, acá está el texto que vamos a leer en los últimos minutos. Este texto es una parábola que a usted, como pasó conmigo, le va a romper la cabeza. ¿Trajo la gotita para pegar la cabeza? Vean, no sé si se lee, pero no se lee. ¿Tengo una buena óptica? ¿Sí? Mateo 20, yo no quiero decir, hermano, está ahí en la pantalla porque nadie trae Biblia. Amén. Si usted quiere agarrar una Biblia, ábrala. El reino de los cielos es también semejante al dueño de una finca que sale por la mañana a contratar obreros para recoger la cosecha. ¿Qué hace el dueño de la finca? Sale de mañana a buscar empleado. Conviene con los obreros pagarles un denario, salario de un día,
¿sí? Y los pone a trabajar. Un par, dice ahí, de horas más tarde, 2 horas después, 3 horas después, poné la cantidad de horas que vos quieras. Al pasar por la plaza, ¿por qué pasa por la plaza? Porque en la época de Jesús se iban a una plaza si alguien los quería contratar, ¿sí? Y ver a varios hombres que andan en busca de trabajo, este dueño de la finca los envía al campo con la promesa de que le pagará lo que sea justo al final de la jornada. No le dice cuánto le va a pagar, lo que sea justo, a los segundos. ¿Sí? Al mediodía y a las 3 de la tarde hace lo mismo. A las 5 de la tarde se encuentra en el pueblo a otros desocupados y le pregunta, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Pues váyanse a trabajar a mi finca y le pagaré lo que sea justo. A los únicos que le dijo que le iba a pagar un denario, a los que trabajaban temprano en la mañana. A los otros no le dijo eso. Le dijo, te vamos a pagar lo que sea justo. Y dice ahí, por la noche, versículo 8, acá donde se rompe la cabeza. Terminó el día de trabajo. Por la noche, el pagador fue llamando a cada uno de los obreros para pagarles, comenzando por los últimos que había contratado, que habrán trabajado y se agotaron media hora, más o menos, 1 hora. Lo llama, ¿sí? Y les da un denario. Los que habían llegado primero, acá está la gracia. ¿Qué piensa usted si usted trabaja desde la mañana? Si a mí, al que trabajó 1 hora o media hora, le pagan un denario, y a mí me dijeron que iban a pagar un denario, pero el dueño acá me va a pagar más porque yo estoy desde la mañana. ¿Usted no piensa así? Pregúntele a los sindicatos. Entonces, los que llegaron primero, al ver los que recibieron los que llegaron de último, siempre miramos al otro, siempre. ¿Sí? Pensaron que a ellos se les pagaría mucho más, pero se les dio un denario. ¿Qué hacen? Gracias, amo generoso, que nos diste trabajo, porque estamos desocupados en la plaza y el único que nos vino a contratar temprano fuiste vos. Y nos dijiste que nos iba a pagar un denario y nos pagás lo justo, que es un denario. No, la gracia no se entiende. Uno de ellos protestó. Esa gente, ¿vieron la forma de hablar? Esa gente. Trabajó solo 1 hora y le están pagando lo mismo que a nosotros que trabajamos de sol a sol. Sí. ¿Cuál es el problema? Y acá está lo que Dios dice que no entendemos nosotros, pero Dios lo enseña, Jesús lo enseña. Le contestó al dueño, ¿no quedamos en que se te iba a pagar un denario al día? ¿En qué quedamos nosotros? Pues tómalo y vete, y porque quiero pagarle a todos los trabajadores lo mismo, no me vengas ahora, acá está la verdad, no me vengas ahora con que es injusto, que yo hago con mi dinero lo que me plazca, por tanto, no tienes razón para enojarte. Y acá dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esta parábola, ¿a usted no rompió la cabeza? Esta gracia es escandalosa. Para mí es escandaloso. Si un dueño de una empresa hace eso hoy, se le arma lío. Ahora, ¿cuál era el contexto? El contexto era de que Pedro y los apóstoles, Luis y usted, creemos en el mérito. Y miren cómo lo dice Pedro. Pedro lo dice, si hubiera nacido mudo, hubiera cometido menos errores. Pero Pedro dice, nosotros, Señor, te estamos siguiendo. Sí, qué bien. Sí, ustedes me están siguiendo. Y dejamos todo por vos. Me parece escuchar a algunos hermanos que oran también. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Mérito.
no es por lo que vos hacés que Dios te va a dar. Ni tampoco por lo que no hacés que Dios no te va a dar. Entonces Jesús cuenta esta historia. Esta historia es la respuesta a la pregunta de Pedro. Las bendiciones de Dios son incontables y yo hago lo que quiero conforme a mi gracia y mi verdad. Luis, ¿entendés? Si yo te quiero bendecir a vos, que está desde la mañana, de sol a sol, y el que se está muriendo en la cruz, porque yo he escuchado cristianos decir esto, y este era un sinvergüenza, vivió la vida loca, miren el concepto que tiene de la vida. Vivir sin Dios es vivir la vida loca. Cristiano. Y llegó al final, y ahí mientras estaba muriéndose dijo, Padre, perdóname, sí, estarás conmigo en el paraíso, en el mismo lugar donde voy a estar yo, que estoy de sol a sol. En el mismo lugar. ¿O hay paraíso diferente? A ver el paraíso VIP para Luis. Claro, Luis desde jovencito sigue fiel al Señor. Acá está el paraíso VIP. Y el que se murió en la cruz, vamos a darle la choza esa ahí, en el paraíso. La gracia es igual para todos. Y Jesús dice, muchos, no todos, de los que ahora se creen importantes, no lo serán en el reino de los cielos. Y muchos de los que ahora se consideran poco importantes, lo serán en el reino de los cielos. A ver, Jesús está hablando de esta, a ver si lo entendemos. Está diciendo, no se gana el favor de Dios, no se pierde el favor de Dios, no incorpores de nuevo ese Dios que te exige conducta para amarte, que no es el Dios de la Biblia. Dios te ama tal como es. Ahora, si vos con tu vida haces cosas que no están en las Escrituras, que están en contra de las Escrituras, el que pierde sos vos. Pero el amor de Dios sigue siendo el mismo a pesar de que haces eso. Pero el que pierde sos vos. ¿Sí? Y hay el mérito. A veces se me acerca una persona y dice, no sé, pues yo no sé, me olvido de los feriados, de la Virgen. No, es la Virgen no sé qué, vamos a ir de rodillas hasta Luján. ¿Para qué vas a ir de rodillas hasta Luján? Para que Dios me escuche. ¿Escuchó eso? De rodillas hasta Luján. O sea, Dios te va a escuchar porque vos te hiciste pomada a la rodilla. Ah, sí, ahora sí te voy a bendecir porque este sí que se sacrificó. Ese no es el Dios que está en la Biblia. Cuanto más ore, mejor. Como que le predicamos a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros lo hemos dejado todo por... ¿Qué recibiremos a cambio? Mirá, Pedro, el que me sigue no le va a faltar nada. Que me sigue va a tener hermanos, hermanas, porque él es de la comunidad. Pero no vas a tener un lugar. Porque dos apóstoles dijeron, nosotros, la mamá le dijo, nosotros queremos que mi hijo se sienta a la derecha y a la izquierda. No entendieron lo que es la gracia de Dios. No hay derecha e izquierda. Allá están, ahí arriba sentados los santos. Y acá abajo. La gracia de Dios tiene que ver con esta parábola de que Dios no es un Dios que hace transacciones comerciales con nosotros. Bueno, eso es lo que condenó Charly García cuando dice que Dios está detrás de un mostrador. ¿Escucharon esa canción alguna vez? Bueno, ¿por qué? Porque alguien le dijo, no sé, que Dios se transacciona. Entonces está detrás de un mostrador vendiendo. A ver cuánta santidad tenés vos, a ver qué hiciste o no hiciste, a ver si te lo merecés o no te lo merecés. El dueño de la viña fue generoso con los primeros, fue generoso con los que fueron más tarde, fue generoso con los que fueron a las 3 de la tarde y fue generoso con los que fueron a las 5 de la tarde. Con todo fue generoso. Y acá no hay que le voy a dar 3, 5 denarios, 4 denarios. Acá es todo la gracia de Dios. Bueno, esto no se asimila. A veces a mí me sale cosas del Dios que no está en la Biblia. No se asimila, no se verbaliza, no se piensa así. Es muy difícil tener un Dios con esta mentalidad que aparece en la Biblia. Si te portás bien, ¿usted le dijo a su hijo eso alguna vez?
si vos te portás bien, yo cuando era chiquitito, te voy a dar Coca-Cola. Y cuando yo era chico, la Coca-Cola era como comprarse un iPhone. Más o menos. Era chiquito y veía la Coca-Cola, era de 1 litro, ahora son de 50 litros. Era 1 litro, la veía, digo, me tengo que portar bien para recibir la Coca-Cola. ¿Y Dios qué dice? Te voy a dar la Coca-Cola porque tengo ganas de dártela porque te amo. Pero yo no me porté bien hoy. Te voy a dar la Coca-Cola igual. Nadie dijo amén. Entonces vamos a portarnos mal porque Dios igual nos da. Otra vez volvemos al Dios que castiga y que premia. No, el que se la pierde soy yo. El que se perjudica soy yo. El que pierde el placer de estar con el Señor plenamente soy yo por jugar con la gracia. No va por ahí la cosa. Estoy hablando de cómo Dios obra. Y empezamos a protestar. Entonces vos tenés, porque este que trabajó a la mañana empezó a protestar. ¿Por qué, Señor? A veces yo hablo, con mi señora estamos hablando, ¿por qué esta persona que hace todo mal hace dinero? Todo mal, va a una iglesia, se sienta y canta que Dios es bueno, justo y todo lo demás, pero en su trabajo todo se entiende, ¿no? Tenemos la mente y le va bien. Y te salta lo que le saltó a Pedro. Nosotros dejamos todo para seguirte a vos, ¿qué nos vas a dar a cambio? Y te salta lo que salta el jornalero de la última hora que dice, pará, Fantino, ¿no? Pará. Nosotros nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo que nos das un denario cuando a este? Claro, cambia tu manera de pensar, Luis. Así no veas las cosas. El dueño hace lo que quiere con lo que tiene. En otras palabras, nada es tuyo. Nada. Y si yo te lo doy. Y a Job dijo algo con verdad. También hay cosas que Dios nos quita porque nos ama. Y hay cosas que no nos da porque nos vamos a marear. Y hay cosas... ¿En qué Dios pensás? Hay un comentarista sobre este pasaje, me encantó, es un español, que dice, cuanto más Jesús se revelaba el corazón de Dios, más misterioso parecía para los discípulos, más raro. Y él dice, las personas religiosas son los jornaleros de la primera hora que tienen una imagen deformada de Dios en su cabeza. Y el peor problema, dice Antonio Cruz, el peor problema es creer que estamos cerca de Dios y no lo estamos con esta mentalidad. Porque el que está perdido por lo menos tiene esperanza de que se le predique algo diferente y va a escuchar. Pero el que cree que está bien y no sale de la mentalidad que tenían los religiosos de ese tiempo, está más lejos de Dios que el otro que tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque habiendo comenzado con la gracia, le dice Pablo a las Gálatas, ahora terminan con la ley. ¿Por qué cambiaron a ese Dios que es generoso, amoroso, comprensivo, misericordioso, por un Dios que hay que cumplir esto por obligación para que Dios me sonría? Miren, las cosas que hacemos no las hacemos por obligación. Las hacemos por placer a Dios, que habló Alejandra eso, porque tenemos placer de estar bien con el Señor. No por obligación. Claro que es más riesgoso el evangelio que propone esto, porque el ser humano está acostumbrado al mérito. Entonces no pasa nada si yo hago lo que quiero. No, te va a pasar, te vas a perjudicar, lo vemos, lo repetimos, la verdad la repetimos. Pero la gracia está. Hace un tiempo atrás, en una iglesia que yo conozco, había un matrimonio que no era matrimonio, vivían juntos, y habían vendido todo en la casa para comprar la última dosis de droga, drogarse excesivamente y morirse. Y ellos van y fueron a comprar la droga y caminan por un templo
que en la congregación, yo conozco a esos hermanos, yo estuve ahí, en esa congregación la lectura bíblica, a veces elegimos cada lectura del frente, empezó a hablar de la genealogía. Y Masrán engendró, y están escuchando eso, y se meten al templo. Y le digo, Juan, ¿vos qué hiciste cuando estabas leyendo la genealogía de Entraron Dos Nuevos? Y la terminé, porque hay que terminar, empezar. No, Juan, ¿y qué hiciste? Después hablé de la gracia, habló. Y se convierten a Cristo. Pues ¿saben dónde termina? Leyendo la Biblia, él, se llama Hugo, uruguayo, parecido a Valderrama con los pelos. Vos sos Valderrama, Hugo, le digo, y se ríe. Le digo, Hugo, leyendo la Biblia, le dice, Ovidia, nosotros estamos en fornicación. ¿Qué es fornicación? Y acá dice la Biblia esto. Entonces van y le preguntan al pastor, pastor, nosotros estamos en fornicación. Y el pastor, que le costaba decirle la verdad, y dice, mirá, no te lo quisimos decir porque queremos que el Señor te lo... Es verdad, la gracia. ¿Y qué tenemos? Y legalizá. Y legalizan. La gracia los cautivó y ellos quisieron seguir a Cristo. Ahora, si usted del frente agarra y dice, no, porque vos, Hugo y Ovidia, porque robaban, hacían un montón de cosas. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que caminar de rodillas hasta Luján, tenés. Y Hugo y Ovidia se escapan de ese Dios que es el tenés que. No tengo nada que. Lo hago porque sé que agrada a Dios. Y pago las consecuencias si no lo hago. El amor es el marco que Dios pone para tratarnos a nosotros. Dios no nos ama más porque seamos buenos. Dios no te ama menos si vos luchás con tu carácter. O Dios no te ama menos porque cada 2 por 3 haces lo mismo, mal. Dios no te ama menos porque tenés altibajos emocionales, estás por arriba, estás por abajo, deprimido, enojado, estás todo el tiempo así con altibajo. Dios no te ama menos porque hoy hay cosas que no podés dejar. Dios te ama igual, siempre. Y aunque sos ese que vino a las 5 de la tarde al Evangelio y no está desde la mañana, Dios te ama igual que ama al que está en la mañana. Y si no se le rompe la cabeza, trajimos con Cristina la gotita para... Entonces, ¿qué? ¿Un Dios así? Bueno, Dios es así. Aceptémoslo. Dios, dice la Biblia, da libremente y sin medida. Y cada uno cobró el salario justo. ¿Qué significa? A nadie le faltó. Porque la bendición de Dios está sobre todos. No se gana, se regala. ¿Entendimos eso? La bendición de Dios está sobre tu vida. A pesar de... Está la bendición de Dios. Y está la bendición de Dios en la misma medida que está de la mañana en el Evangelio. Está igual. Y Dios te bendice y te llama igual que al otro. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida de oración? ¿Con qué Dios estás, a quién Dios le estás orando? ¿A qué Dios le estás pidiendo? Entonces la oración no debe ser una lista, un recitado de cosas para manguear. Tengo que orar. Y empezar a orar, creo que orar es, te pido por esto. Dame esto. Bendice este día, Señor. ¿O no? Tampoco es un rito. Me olvidé de orar a la mañana. Ahora a la mañana, hay cristianos que piensan así. Claro que me fue mal en el día, porque no oré a la mañana. Ustedes ven a Dios así, no oró. Mirá,
A ver, Satanás, andá, castigalo a este porque este no oró a la mañana. ¿Es así? No es así. Estábamos comiendo una vez, terminamos de comer, nos olvidamos de orar por la comida. Me va a caer mal. ¿Se entiende? La oración no es una manguera de bombero, no es una máquina de tragamoneda donde pongo una moneda a ver si salen más. La oración es convivir con Dios, disfrutar, que hablamos eso en la mañana, acá en la charla de finanzas, es charlar con Jesús y es orar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Como dice Richard Foster, no se trata de decirle a Dios lo que debería hacer. ¿Entendimos, hermano? No le predique a Dios, sino de pedirle que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos en un espacio de pastores. Estamos ahí. Este es un espacio, digo yo, de una charla sobre la ansiedad y todo eso, ¿no? El segundo jueves de cada mes. Entonces he conectado de varias partes, ¿no? de Latinoamérica. Todos los pastores, cuando le das un micrófono, predican. A ver, hermano, usted que está ahí, no predique, por favor. Cuénteme en su vida lo que está aprendiendo. Lo que pasa es que la bendición del Señor está con nosotros y como dice primera de Juan, Dios, no entiende. No. Predican. Ahora, hermano, ¿usted va a entender cómo orar? Porque a veces uno lee los pedidos de oración y no son pedidos, Señor, queremos hacer tu voluntad, decinos qué tenemos que hacer. Yo no veo eso. A ver, en este tema que estamos nosotros acá, Señor, ¿qué querés que nosotros hagamos con esto? Con esta bendición que tenemos. Se nos hizo un regalo económico de no sé qué, esto que Alfredo mencionó. ¿Qué tenemos que hacer con esto? A ver, no podés decir, porque la iglesia de Antioquía dice que oraba y buscaba al Señor. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué hacemos, Señor? Y el Espíritu Santo dijo, bueno, hagan esto. Eso es orar. ¿Estamos orando o estamos recitando? ¿Estamos orando o estamos orando el rosario? Lo único que no tenemos una cadenita con collarcito. La única diferencia. Señor, te preguntamos qué tenemos que hacer. Y lo último, y con esto terminamos. El Señor no hizo ninguna distinción entre judíos y gentiles. El Señor dice en su palabra, vi una enorme multitud de todo pueblo, lengua y nación. Y dice, la gracia de Dios debe romper la barrera mental del mérito. ¿Sí? Lo único que yo merezco, como dijo un pastor, que le preguntaron en la televisión, ¿qué es el infierno para usted? ¿Saben lo que esperaban los de la televisión? Que usted relatara pastoralmente el tema. Y va a haber fuego. Y le ponemos un tono, ¿viste? Y va a haber fuego ardiente. ¿Usted pasó a ver por un fuego ardiente? ¿Se quemó con leche? Hermano, bueno, el fuego del infierno es más fuerte que eso. Y ahí el gusano no muere. ¿Saben lo que es querer morir y no morirse por el fuego y los gritos y los gemidos? Todo. Ese es el lago de fuego que arde, según dice Apocalipsis. ¿Eso dijo? No dijo eso. Dijo, el infierno es cuando yo me miro en el espejo. ¿Por qué? Tengo tantas cosas infernales en mi vida. El infierno es perder la relación con Dios por toda la eternidad. El fuego, el llanto, secundario. No es primario. El paraíso, porque hay gente que me pregunta, ¿cómo van a ser las calles? Como en Apocalipsis, calles de oro, mar de cristal. Están preocupados en lo material del cielo. No hay cosas materiales, son símbolos. El cielo es estar con Jesús y con la comunidad de Jesús toda la eternidad. Y digo gloria a Dios porque los efectos se van a terminar en el cielo. Digo gloria a Dios. Eso es el cielo. ¿Y qué es el infierno? Lejos de Dios. Rompemos
el mérito. Entonces las preguntas, ¿qué acciones concretas podemos tomar para fomentar la gracia y la verdad en nuestras interacciones diarias? ¿Cómo puedo fomentar la gracia? Hay un patrón de una empresa que paga antes que termine el mes, porque es cristiano, que recompensa porque a sus empleados cuando sacan méritos o ganaron ganancias fuera de lo común, y los alienta y le dice que son un equipo y les da y le paga antes de que empiece el mes y los elogia y termina el mes y le regala un pan dulce y todas. ¿Vos querés trabajar en esa empresa? Gracias. Gracias. Acá hay algunos que trabajan en lugares así. ¿Qué puedo hacer yo para fomentar la gracia en mi matrimonio, en mi familia, en mi barrio, con los vecinos, con los de la calle? ¿Cómo podemos orar de acuerdo al modelo de Jesús? ¿Cómo vas a empezar a orar ahora? Después que conocí al Dios de la gracia. ¿Qué acciones puedo tomar para asegurarme de que mis oraciones están guiadas por Dios y no por mis propios deseos? ¿Cómo vas a compartir tu experiencia de gracia y de verdad con la gente? ¿Cómo vas a compartir? ¿O la gracia y la verdad para vos nada más? Pregunta es, si vas a identificar a alguien, que te vas a acercar y le vas a estar con una fecha concreta para que esa persona pueda experimentar la gracia en su vida. Nosotros en el PINI escuchamos un testimonio muy fuerte, ¿no es cierto? Cuando nos contó el chico que trabaja ahí. Fue cautivado por la gracia de Dios de ese lugar, no por la ley. Vamos a administrar gracia a la gente en esta semana. ¿Qué vas a hacer para que entienda la gracia de Dios? Yo les pido oración. Nosotros estamos todos los martes a la noche con un grupo, en Más Allá del Éxito, donde uno solo es de acá. El resto son todo gente que no son de acá, que no tienen a Cristo. Bueno, estamos dando gracia ahí. Yo me voy contento cada vez que terminamos ese Zoom y lo que las personas cuentan de la gracia de Dios. Y nosotros en el Quincho escuchamos un testimonio que a mí no pasó desapercibido. Una persona que no nació en este lugar dijo: me gusta estar en una iglesia que se preocupa por los que nadie se preocupa. ¿Se acuerdan de ese testimonio? Sigamos en esa sintonía. Amén.